Según un estudio, en 3 de cada 10 hogares de Montevideo, la gente o las personas que viven allí pasan hambre. Para profundizar sobre esto es que recibimos a Alejandra Girona. Ella es licenciada en nutrición y docente también de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, esto obviamente es preocupante, son datos de un estudio que realizó la Intendencia de Montevideo en el marco de su plan ABC. ¿Qué conclusiones se pueden sacar a grandes rasgos? Bien, primero que el programa es un programa que logró encontrar y trabajar y acompañar a las familias con niños con desnutrición. Y esto no es menor. Cuando en el país teníamos puesto el foco sobre el sobrepeso, sobre la obesidad infantil, lo que muestra la Intendencia es que aún está presente la desnutrición con todas las consecuencias que esto tiene a corto y a largo plazo. Entonces, captaron a 300 niños más 100 mujeres embarazadas en los diferentes centros o policlínicas de la Intendencia y allí se incorporaron a este programa de componente alimentario en donde tiene varias mojones. Uno es las transferencias monetarias, otro es el acompañamiento vinculado a la educación, alimentario nutricional y bueno, y lo que se logró ver es que, por ejemplo, al ingreso, estas familias, el 80% de estos hogares, no importa si eran niños menores, chiquitos, pues estamos hablando entre los 6 y ahora los 4 años, el 80% de esos hogares vivía en hogar con inseguridad alimentaria. Quería que profundizara sobre eso. ¿Qué significa, para que la gente entienda, inseguridad alimentaria y qué factores también hay que tener en cuenta a la hora de analizarlo, ¿verdad? Bien. Uno es la inseguridad alimentaria. De lo que habla es del acceso que tienen las familias para comprar alimentos, ¿sí? Hay diferentes grados de inseguridad alimentaria, está desde la más leve o moderada, en donde la preocupación está presente con esto de la incertidumbre, qué voy a comer mañana, hasta cuestiones en donde falta el dinero y lo que hago es empezar a cambiar la calidad de la alimentación. Luego, si esto se mantiene más en el tiempo, ya no solo cambio la calidad, quiere decir, ya no solo compro alimentos más baratos, ¿sí?, que llenan, pero que son de más pobre calidad nutricional, sino que empiezo a saltear comidas, empiezo a saltear tiempos de comida y el extremo es cuando realmente el hogar, algún integrante de ese hogar, pasa hambre. Entonces, cuando los técnicos empezaron a captar a estos niños, niñas y mujeres embarazadas, vieron que el 80%, fíjense que el promedio país es 15%, pero acá estamos hablando de sectores empobrecidos, acá era el 80%, luego de 12 meses de acompañamiento desciende a un 60% la inseguridad, pero todavía es muy alta. Lo otro que los técnicos hacían es captar a estos niños de acuerdo a si estaban o no con desnutrición infantil. Cuando hablamos de desnutrición infantil estamos hablando o que tenían afectado el peso, o que tenían afectada la altura, o que tenían una relación entre el peso y la altura deficitaria, ¿no? Entonces, estos eran muy altos el porcentaje de niños con desnutrición. De hecho, estos 300 niños tenían algún grado de desnutrición o riesgo de desnutrición. Quiere decir, riesgo es porque la Intendencia decidió captar no solo a los que ya tenían muy afectada la altura o el peso, sino a aquellos que estaban en la luz amarilla. Decían, bueno, no vamos a esperar a que caigan, vamos a captarlos un poquito antes y vamos a acompañar y vamos a ver qué sucede. Alejandra, perdón, vos decías que esto incluyó a niños, a bebés y también a madres. Y otro estudio de la Universidad de la República revela que 1 de cada 6 bebés tiene deficiencia de hierro. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué incidencia también tiene lo que se alimentan las mamás embarazadas, verdad? En el futuro de ese bebé o de ese niño también, ¿no? Mucho. De hecho, por eso también se trabaja con la diada, se trabaja con las mujeres embarazadas y con los niños. Mucho de la desnutrición que vemos en estos niños ocurrió durante el embarazo. Entonces, esto de trabajar en esto de los famosos 1000 días tiene que ver con poder captar y prevenir y que esas alturas o esos pesos de esos niños sean mejores. Lo tercero importante de la característica de estos hogares, además, tiene que ver con el tipo de alimentación que tenían.
Y tanto para las mujeres, con los niños, lo que coincide es que hay un déficit importante en el consumo de frutas y verduras, y esto es esperado. En general nos viene pasando en varios estudios en donde hay hogares con inseguridad alimentaria, el consumo de frutas y verduras es muy bajo. El grupo también que se presenta como bajo consumo es todo lo que tiene que ver con fuente proteica, ya sea a través de carne o a través de lácteos. Entonces, estos grupos de alimentos son esenciales en etapas en las que uno crece mucho, ya sea en la infancia, en el embarazo, en la adolescencia, porque son nutrientes que le llamamos críticos, que realmente se necesitan para tener un buen crecimiento y desarrollo. Y justamente lo que estas familias tienen es que basan su alimentación sobre otro grupo de alimentos con más aporte de calorías, en donde hay productos ultraprocesados, y sin lugar a dudas esto tiene que ver con el costo. Bien, otro de los puntos o de la evaluación de este estudio que realizó la Intendencia es que muchas de las mamás manifestaban que la transferencia económica que les da el MIDES no alcanzaba, que por eso esta ayuda también les vino bien. Pero hablamos también de otras cosas, o sea, hay una transferencia económica también de parte de la Intendencia que se suma a otras políticas. ¿Va por ahí? ¿Es por el lado solamente del dinero que hay que asistir? En realidad, si uno analiza lo que ha pasado desde el ingreso hasta los 12 meses o 18 meses que desde la universidad venimos evaluando, hay mejoras, pero son mejoras muy modestas, ¿sí? Si yo te digo, al ingreso 80, 12 meses después 50% de inseguridad o 60% de inseguridad, es modesto el cambio. ¿Hay mejoras en los hábitos? Sí, pero todavía no son suficientes. ¿Y hay mejoras en el estado nutricional de esos niños? Sí, pero también insuficientes. Por lo tanto, lo que muestra es que la transferencia monetaria por sí sola no sirve, porque estas familias en general reciben asignaciones familiares y otras prestaciones de MIDES, porque el común denominador de estas familias es la pobreza, ¿no? Y la pobreza estructural, la pobreza más dura. Y en términos de alimentación y nutrición, la alimentación es importante, los programas alimentarios son importantes, pero nunca van a ser el 100% del cambio. Para esto se requieren de otras cuestiones que están subyacentes, que tienen que ver la calidad de la vivienda, violencia, estrés, un montón de otros factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de las personas. Y una cosa que no es menor y que tú lo decías hoy con el estudio del Pereira Rosell, es que esta captación de estos niños no mide la desnutrición oculta, que es esta que no la vamos a ver pesando ni midiendo, pero en donde hay deficiencias de hierro. El hierro es un nutriente esencial, ¿sí? Porque se ubica en determinados lugares en el cerebro sumamente importantes. Entonces, hay un montón de estudios que faltan sobre desnutrición infantil para conocer no solo cómo está afectado el peso o la talla, sino también en la magnitud de estas deficiencias que a simple vista uno no las ve, pero que son sumamente importantes. Importante que haya estudios, que se evalúe, pero que eso después se aplique a políticas públicas, ¿verdad? Totalmente, y a políticas públicas integrales, ¿no? En primera infancia. Y una de las cosas que subrayamos bastante en el seminario de la semana pasada es que las políticas públicas están muy focalizadas en los primeros 1000 días, y eso está muy bien que suceda. Pero después de los 2 años de vida, hay vida. Entonces, deberíamos por lo menos, y esto es uno de los retos que la Intendencia tendrá, es de seguir acompañando a estas familias la trayectoria en cuanto al crecimiento y el desarrollo, por lo menos hasta los 5 años. Porque la evidencia lo que muestra es que no todo está perdido, que yo tengo que seguir monitorizando, evaluando, acompañando a las familias en estos contextos de tanta privación, más allá de los 2 años, a los 5 y quizás hasta en la adolescencia. ¿Por qué? Porque si no el ciclo de la desnutrición, la pobreza, ¿sí? Nunca uno va a salir de ese círculo, y esto tiene afectaciones en la performance educativa, ¿no? Si pensamos, bueno, ¿qué pasaría desde el Ministerio de Educación? O deberían estar pensando en estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la adolescencia? Tiene que ver con qué es lo que pasó en el embarazo de esta mujer. ¿Qué pasa con el empleo? ¿A qué lugares encuentro o accedo?
Alejandra, gracias por estos minutos, más que interesante, preocupante los datos, pero bueno, hay que trabajar en esto y ver cómo sigue también y eso que vos decís, involucrar más a otras partes del gobierno, instituciones y diferentes actores que tienen que estar involucrados en esta cuestión. Gracias por estos minutos hoy en BTV Noticias. Gracias a vos. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.